dentro de lo que es la patología no tumoral, por eso la teórica de tumores, pero dentro de lo que es la patología no tumoral no es muy frecuente en el ovario todos los procesos inflamatorios. Hay algunas patologías autoinmunes, pero que son realmente muy raras. Puede haber algunos procesos infecciosos con compromiso secundario del ovario a punto de partida de lo que es la enfermedad peliana inflamatoria, con algunas infecciones, por ejemplo el actinomyces, que cobra cierta relevancia porque es una patología que remeda una lesión tumoral para el ginecólogo por la forma de presentación. Pero fuera de esas patologías inflamatorias, realmente lo más importante de la patología del ovario son las neoplasias benignas y malignas. Y bueno, si hablamos de cáncer de ovario, vemos que es el quinto más común en las mujeres, que más de la mitad de las neoplasias malignas, hablando, ¿no?, se originan después de la menopausia. La edad promedio del cáncer de ovario es a partir de los 50 años, 50, 60 años. En nuestro país se estiman alrededor de 2.300 casos nuevos por año y es la sexta causa de mortalidad por cáncer en las mujeres. Si bien es la quinta neoplasia en las mujeres, en mortalidad ocupa un lugar elevado, quinta cuando hablamos de todo lo que es genital femenino, ¿no?, después de mama, después de cuello de útero, endometrio. Entonces, si bien no es tan frecuente como patología, tiene una alta mortalidad y esto va a estar reflejado por su diagnóstico tardío. Esto para repasar un poco la estructura del ovario, y siempre es bueno cuando uno está estudiando un órgano tener presente la etiología normal de ese órgano, sobre todo en órganos reproductivos como es el testículo o el ovario, donde como es tan compleja la etiología, también va a ser compleja la clasificación de los tumores que se alojan en esos órganos. Entonces, si nosotros recordamos, el ovario es un órgano ovoideo que mide alrededor de 3 por 2 centímetros y que está revestido por una superficie, por un mesotelio, ¿no? El peritoneo, que es un mesotelio. Este es un epitelio aplanado simple. De este revestimiento epitelial es de donde se originan la mayoría de las neoplasias del ovario. A estas neoplasias, como grupo general, se los llama neoplasias de origen del epitelio superficial. Después vamos a ir viendo que dentro de este grupo general de tumores epiteliales del epitelio superficial hay a su vez subdivisiones de acuerdo a cuál sea el tipo histológico que forma esa neoplasia. Y podrían ser de tipo serosos, que el epitelio va a remedar lo que es el epitelio tubario, es decir, va a ser un epitelio cilíndrico, va a haber cilias y va a haber las células claras de la trompa uterina. Tenemos otro tipo histológico, acá yo les pongo los más frecuentes, después vamos a ir viéndolos todos, que es el mucinoso, que el epitelio que recubre estas neoplasias va a ser de tipo mucosecretor, ya sea semejando el epitelio intestinal o semejando el endocervix. Y aparecen otros como es el de células claras, el endometrioide, que ya los vamos a ir viendo. Eso es lo que hace al grupo más importante y que su origen estaría dado en ese epitelio superficial de revestimiento del ovario. Tenemos también las células germinales, igual que lo que pasaba en el testículo, ¿no? Entonces, dentro de las neoplasias de células germinales, si ustedes se fijan en la clasificación, aparecen muchas de las patologías que veíamos la semana pasada en los tumores testiculares. El disgerminoma, que es un homólogo, es idéntico al seminoma testicular, histológicamente no va a haber diferencia. El tumor del seno endodérmico, carcinoma embrionario, poliembrioma, coriocarcinoma, teratoma y después las neoplasias mixtas. Esto es muy parecido, van a variar las frecuencias, pero es muy parecido a lo que veíamos en el testículo. Y como otro grupo grande tenemos lo que es el estroma propio del órgano, que en el caso del ovario va a estar dado por
la teca granulosa, que es el estroma, digamos, que va a revestir a estos folículos en desarrollo, a estas células germinales en desarrollo, y el estroma más inespecífico, como es el estroma fibroblástico de sostén del ovario. Entonces ahí podemos tener desde tumores de las células de la granulosa, que es lo más frecuente dentro de este grupo del estroma ovárico, pero van a aparecer también los tumores de células de Sertoli, los tumores de células de Leydig, que aparecían también en el testículo. Y ya yendo a lo que es estroma incaracterístico, por así decirlo, o inespecífico, van a aparecer los tumores fibrosos como los fibromas. Esto es un bosquejo general, ¿no? Para que ustedes tengan presente cómo vamos a ir subdividiendo a las neoplasias del ovario de acuerdo a su histogénesis, digamos, al tipo de células que lo componen. ¿Cómo podemos clasificarlo también? De acuerdo a su comportamiento, que esto también es importante. ¿Por qué? Porque vamos a ver que después, dentro de cada uno de estos grupos, vamos a tener las distintas histogénesis de los tumores de ovario. Un tumor benigno va a ser aquel que no tiene potencial metastásico, que no va a infiltrar a las estructuras adyacentes ni en el órgano donde se origina. Si hablamos de neoplasias ováricas en general, la mayoría, el 80% de los tumores de ovario van a ser benignos, y la edad de presentación es en mujeres jóvenes en general, entre los 20 y los 45 años. Aparece otro grupo dentro de estos tumores epiteliales, que es lo que se llama borderline o de comportamiento maligno incierto, se dice. Podríamos homologarlo un poco en otros órganos a lo que sería una neoplasia in situ. ¿Por qué? Porque hay una marcada proliferación epitelial, puede aparecer atipía citológica, pero estas células que van a estar proliferando no van a infiltrar el parénquima del órgano que los aloja. Entonces sería un poco remedable a lo que es una neoplasia in situ, por ejemplo, del intestino. Es lo que se llama borderline o tumor proliferante atípico o de comportamiento incierto. Son varias las analogías. Y finalmente tenemos los tumores malignos, que son menos frecuentes, pero el problema es que se diagnostican en estadios avanzados porque no contamos con ningún método de screening, como teníamos, por ejemplo, en el cuello de útero, que hay alguna potencialidad para poder detectar tempranamente a los tumores antes de que llegue a un estadio avanzado. En el ovario no contamos con ese recurso y, si ustedes se fijan, se van a dar por lo menos a 10 años más que los tumores benignos. Hay otras formas también de clasificarlo, que las vamos a ir viendo en cada uno, pero en general también los tumores de ovario tienen mucha importancia lo que es el aspecto macroscópico. ¿Por qué? Porque pueden ser quísticos, es decir, que están revestidos por una membrana con la superficie epitelial, pero que el contenido va a ser líquido. Eso sería, por definición, una neoplasia quística, ¿no? Muchos pueden ser quísticos y otros pueden ser sólidos o pueden aparecer componentes de los dos, sólido quístico. ¿Y por qué es importante eso? Porque la macroscopía tiene que ver con el componente histológico. La mayoría de los tumores que se presentan puramente quísticos, con pocas áreas sólidas, van a ser los tumores benignos. En cambio, cuando tenemos en el ovario un tumor que es mayoritariamente sólido, con áreas más reblandecidas, con áreas más necróticas, nos tiene que hacer sospechar ya en el examen macroscópico que se trata de una neoplasia maligna. Entonces, redondeando, los podemos clasificar de acuerdo al origen histológico, y ahí veíamos que podían ser del epitelio superficial, del estroma gonadal o de las células germinales. Los podemos clasificar de acuerdo a su comportamiento, como benignos, como borderline o malignos, y de acuerdo a su aspecto macroscópico podrán ser quísticos o cistoma de manera general, o cistoadenocarcinoma, de acuerdo a cuál sea su componente epitelial, o sólidos. Bueno, y en cuanto a la prevención, es lo que les decía recién, no se puede prevenir. Se va a presentar cuando ya es un cáncer, la mayoría de las veces como una enfermedad en un estadio avanzado, con compromiso de otros órganos.
no hay ninguna evidencia que fundamente la realización de ningún estudio complementario para el tamizaje para detectar la enfermedad en etapas tempranas. No contamos con nada. Sí, vamos a ver después que hay algunos factores de riesgo que nos pueden hacer sospechar que determinada paciente vaya a desarrollar una neoplasia, por ejemplo, factores genéticos que tienen un peso importante en el cáncer de ovario, o factores familiares, y bueno, en esos casos nosotros podemos anticiparnos e ir a buscar la neoplasia sabiendo que son pacientes de alto riesgo de desarrollar un cáncer de ovario. Pero sería el único mecanismo. Después, en la población sana, que ese es el criterio de tamizaje o screening, buscar el factor de riesgo en la población sana, no contamos con ningún método que nos ayude para el diagnóstico precoz. Bueno, ¿cómo se presentan? ¿Con qué sintomatología? Como decíamos, en general el diagnóstico es tardío. La presentación va a ser, en general, por la presencia de una masa. Son neoplasias que pueden llegar a adquirir un tamaño muy importante. Si estamos hablando de una mujer adulta con sobrepeso o con cierto grado de obesidad, muchas veces van a pasar desapercibidos hasta que hay una distensión importante. Distensión abdominal por la presencia del tumor, aumento del diámetro abdominal, dolor pelviano o urgencia miccional, igual que los trastornos gastrointestinales y la oclusión intestinal, van a tener que ver justamente por los síntomas de compresión local que van a producir estos tumores. En general tienen gran tamaño. Como factores de riesgo, no hay mucho tampoco que se sepa en cuanto a factores ambientales, pero algunos postulan que la obesidad tendría un riesgo mayor, el hecho de ser una persona obesa, un riesgo mayor de desarrollar un cáncer de ovario. Y esto, como vamos a ir viendo después, puede tener que ver con, siempre que tenemos una paciente obesa, sabemos que es una paciente que tiene mayor exposición a los estrógenos, porque hay una conversión periférica en el tejido adiposo a estrógenos, o sea, son pacientes con mayor tenor estrogénico. Entonces, siempre que el estrógeno aparezca como un factor de riesgo, las pacientes obesas van a tener mayor posibilidad de desarrollar ese tumor. Nos pasa en el ovario, pero donde es muy importante es en el cáncer de endometrio. Como factores de riesgo para el cáncer de endometrio, que tiene mucho que ver con el estímulo hormonal, aparece también la obesidad. Eso para que ustedes lo vayan asociando, digamos, ¿no? Consumo de cigarrillos. Las mujeres fumadoras, actuales o exfumadoras, tienen un riesgo, esto tampoco está muy comprobado, pero bueno, aparece en el último consenso de las sociedades argentinas como un factor de riesgo, sobre todo para los tumores mucinosos, de origen mucinoso. Igual saben que el cigarrillo en general aparece en todos los tumores como factor de riesgo asociado. Otros factores de riesgo, ¿sí? Ahora los vamos a nombrar, pero ustedes ya van a ir viendo que esto tiene que ver también con la exposición hormonal y con el estado de la ovulación o las veces que ovula una paciente. La menarca temprana o la menopausia tardía, una paciente que sea nuligesta, esterilidad, endometriosis, síndrome de ovario poliquístico y terapia de reemplazo hormonal en la menopausia solo con estrógenos. Tiene que ver en parte con la exposición a los estrógenos, pero también cuando hablamos de menarca temprana o menopausia tardía, hablamos de una paciente nuligesta, ahí hay otro factor de riesgo que es importante y tiene que ver con la cantidad de ovulaciones que una mujer tiene a lo largo de su vida. ¿Y por qué esto es importante? Porque se ha visto en los años recientes, en cuanto al origen de las neoplasias del epitelio ovárico, se ve que tiene que ver con los microtraumas que se presentan durante la ovulación. Es una hipótesis que se postula, pero es la hipótesis actualmente en boga en cuanto al origen de los tumores epiteliales del ovario, que ahora se la voy a nombrar. Bueno, y aparecen los factores genéticos, ¿no? Como todas neoplasias, podemos tener los casos esporádicos y los casos que vayan a estar asociados a déficit, a cuestiones hereditarias. Consideramos que un carcinoma del epitelio ovárico es familiar cuando hay
y confiere un riesgo, pero es un 5% de riesgo de desarrollar cuando hay un solo caso en la familia de esa paciente. En cambio, se considera hereditario, obviamente, cuando hay una base genética y cuando hay 2 o más familiares. Y cuando estamos en presencia de un cáncer ovárico hereditario, la probabilidad de desarrollarlo va a ser entre un 25 o un 50%. Tenemos el síndrome de cáncer de mama y ovario, y esto tiene que ver con las mutaciones en los genes del BCRA1 y 2. Lo van a ver más en detalle cuando veamos cáncer de mama, pero es la asociación de las mutaciones en el BRCA1 y en el 2 que aumenta la posibilidad de padecer un cáncer de mama y a su vez cáncer de ovario. Es el caso clásico, lo que siempre se relata, de Angelina Jolie, ¿no? Que era portadora de mutaciones en el gen BRCA, no sé si BRCA1 o BRCA2. Entonces se hizo la mastectomía bilateral, pero también la anexiohisterectomía bilateral. Porque el cáncer puede ser en las mamas, pero en el ovario también tiene un peso importante las mutaciones en el BRCA. Y ahí lo ven, aumenta de un 35 al 46% el riesgo de desarrollar cáncer de ovario, el BRCA1. Y el 2 un poquitito menos, pero tiene un riesgo alto. El síndrome de Lynch, que lo veíamos en colon, que es el síndrome de cáncer de colon hereditario no poliposo, ¿se acuerdan? Que característicamente tiene inestabilidad de los microsatélites, que son las mutaciones en estos genes, MSH2, MSH6, MLH1 y PMS2. Esos son los, digamos, las secuencias de ADN cortas que van a estar alteradas, que impiden la reparación del ADN y que se ven en el síndrome de Lynch, donde aparece el cáncer en el colon, aparece muy frecuentemente también el cáncer de endometrio. Hoy día nosotros contamos con la posibilidad de, a través de la inmunohistoquímica, evaluar estas proteínas, la expresión de estas proteínas, y se hacen sobre todo en el cáncer de colon y ahora se está empezando a hacer también en el cáncer de endometrio, porque son los 2 más frecuentes en el síndrome de Lynch. Pero bueno, también aparecen en ovario, en tracto urogenital y gastrointestinal. Y después hay otros síndromes genéticos que también tienen riesgo de cáncer de ovario, como la anemia de Fanconi, el síndrome de Li-Fraumeni, el síndrome de Cowder. Siempre que uno empieza a buscar es por todos lados, lamentablemente. Lo más importante acá es las mutaciones en los genes BRCA, que son los que más posibilidad van a estar dando de desarrollar el cáncer de ovario. Y bueno, así como hay factores que aumentan el riesgo, hay otros factores que se dice que protegen a la mujer de desarrollar un cáncer de ovario. Por ejemplo, el uso de anticonceptivos orales por lo menos durante 5 años. La multiparidad, la ligadura tubaria, la salpingectomía o la lactancia prolongada. Y si ustedes se fijan, tanto los anticonceptivos como la multiparidad, como la lactancia prolongada, tienen que ver con mujeres que van a tener menos ovulaciones a lo largo de su vida. Una multípara, tiene muchos embarazos y durante el embarazo no va a haber ovulación, entonces con eso tiene que ver como factor protectivo el hecho de la multiparidad o los anticonceptivos orales. Ustedes saben que son anovulatorios, entonces de esa manera también se estaría protegiendo de la neoplasia de ovario. La salpingectomía y la ligadura tubaria sería por lo mismo, porque no va a haber epitelio tubario en contacto con el ovario. Y bueno, y esta es la clasificación completita de la OMS del año 2014, donde vemos, otra vez yendo, para que ustedes recuerden la histoarquitectura del ovario y en base a eso ir sacando los diferentes tipos tumorales. Dentro de lo que son los epiteliales tenemos los tumores serosos. Recuerden que los tumores serosos histológicamente van a remedar el epitelio de la trompa uterina. Y a su vez pueden ser benignos y quísticos, que será un cistoadenoma seroso. Pueden ser de comportamiento borderline, un tumor seroso borderline, o
que a su vez hay una variante, que es la variante micropapilar. Es una variante que histológicamente muestra otro aspecto, son papilas pequeñas, ya vamos a ver algún ejemplo. Tenemos el carcinoma seroso de bajo grado y el carcinoma seroso de alto grado. Tumores mucinosos, donde el epitelio que los reviste va a semejar, es un epitelio mucosecretor, ya sea semejando un epitelio intestinal o un epitelio endocervical, y pueden ser a su vez benignos y quístico, cistoadenoma mucinoso, tumor mucinoso borderline o el carcinoma mucinoso. Después vamos a ir un poquito, no quiero que se vayan con la cabeza así, pero es un tema medio larguito. Y bueno, aparecen otros tumores epiteliales, como es el endometrioide, donde el revestimiento que nosotros tenemos de esta neoplasia es indistinguible del endometrio normal. Y pueden ser benignos, que es el quiste endometriósico, borderline o carcinoma endometrioide. Hay otra variante que es de células claras, que está muy emparentado con el tumor endometrioide. ¿Por qué? Porque la histología remeda lo que es un endometrio hipersecretor, con células claritas, y que a su vez por comportamiento puede ser benigno, borderline o maligno. El tumor de Brenner o tumor de células transicionales, el epitelio que lo reviste va a semejar a un urotelio. Y a su vez puede ser benigno, borderline y maligno. Y después tenemos los tumores mixtos, donde tenemos componentes, lo más frecuente es que se unan componentes serosos y componentes mucinosos. Sigue la clasificación, porque recuerden que estamos también con los tumores de células germinales. Digerminoma es idéntico al seminoma testicular, tiene la misma histología y va a tener los mismos marcadores. Tumor del seno endodérmico, recuerden que era una variante de tumor testicular, en el ovario es lo mismo, que va a remedar las estructuras extraembriónicas, como es el saco vitelino. El carcinoma embrionario, que remeda la célula más primitiva, digamos embrionaria primitiva, es igual que en el testículo. El coriocarcinoma, que tiene que ver con las estructuras extraembrionarias, pero con el trofoblasto. Las membranas tiene que ver el tumor del seno endodérmico y lo que es el trofoblasto, el coriocarcinoma. Y después los teratomas, que eran los tumores de las 3 capas germinales y de lo que es la línea embrionaria. Tenemos la célula germinal, una vez que empezó, digamos, en la maduración, puede ir hacia elementos extraembrionarios, como es el seno endodérmico, o saco vitelino, o el trofoblasto, o puede ir hacia elementos embrionarios, entonces tendremos un teratoma, con elementos de las 3 capas germinales. Que a su vez el teratoma, igual que en el testículo, podía ser maduro o inmaduro. Y bueno, los tumores mixtos. Y nos faltan los tumores de los cordones sexuales y del estroma gonadal. Que tenemos lo que es inespecífico, por así decirlo, el fibroma, que es el del tejido fibroconectivo de sostén, que puede ser celular o puede ser un fibrosarcoma. Después tenemos los más específicos, que es el más frecuente de este grupo, que es el tumor de células de la granulosa. Vamos a ver que hay una variante adulta y una variante juvenil. Células de Leydig, células de Sertoli. Y bueno, tumor de los cordones sexuales con túbulos anulares. Después tenemos tumores mixtos y tanto del estroma como de los cordones y de Sertoli y Leydig. Obviamente vamos a ir viendo los más frecuentes, porque hay tumores que son rarísimos y que no revisten mayor importancia a la hora de cuando a ustedes se les presente un paciente, ¿no? Bueno, los tumores serosos. Fíjense que son el 50% de todas las neoplasias epiteliales. Recuerden que las neoplasias epiteliales en el ovario es el grupo más frecuente. Es alrededor del 70-80% de todos los tumores del ovario son de origen epitelial. De ese grupo grande, el 50% van a ser serosos. La mayoría van a ser benignos, por suerte. Benignos y borderline, hay un porcentaje pequeño, pero que pesa, digamos, que son los malignos.
A la macroscopía, lo que les decía antes, pueden ser quísticos o sólidos. Si son quísticos serán cistoadenoma o cistoadenocarcinoma, de acuerdo a su comportamiento. Y en la micro, lo que van a presentar va a ser un epitelio de tipo tubario y presentan papilas. Entonces, un poco en lo que hace a la histogénesis de estos tumores del epitelio superficial. Bueno, lo que normalmente sucede en cada ciclo ovulatorio va a ser la captación a nivel de las fimbrias uterinas de un folículo que se desprende por una erosión del epitelio superficial. Acá hay una solución de continuidad en este epitelio superficial y el ovocito va a ser captado por las fimbrias tubarias y se va a producir la anidación, si se produce, a nivel del tercio medio de la trompa. Luego se va a producir la implantación en el endometrio. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos? Que cuando se produzca la ovulación, esta solución de continuidad termine formando este epitelio, quede atrapado y se haga un microquiste en la corteza del ovario. A su vez, a través de esta solución de continuidad en la ovulación, van a poder ingresar células tubarias que se van a desprender de esas fimbrias. Entonces, ¿por qué uno podría pensar por qué la neoplasia más frecuente del ovario tiene una histología que es igual a la trompa, en lugar de ser algo más parecido a alguna estructura ovárica, es parecida a la trompa uterina? ¿Y con qué tiene que ver? Con esto, que durante la ovulación se van a desprender células de la fimbria y van a penetrar en este sector de ruptura, de disrupción de la superficie ovárica, y pueden llegar a desarrollar lesiones esas células tubarias. Eso es lo que exige. Entonces, el factor de riesgo es más bien los niveles de estrógeno o la ovulación en sí. Las dos cosas se dicen, que el nivel estrogénico también, pero la ovulación es muy importante. Son como dos factores independientes. El nivel de estrógeno, sí, pero la ovulación también. Son dos cosas independientes. En la histogénesis lo que se postula es eso, el momento de la ovulación. Por eso todo lo que fuera anovulatorio, como la multiparidad, la lactancia prolongada, sería un factor más protectivo. Entonces, esas células que se desprenden se pueden implantar en el ovario, haciendo estos quistes de inclusión. Estos quistes de inclusión pueden seguir dos vías, de acuerdo a las mutaciones que experimenten esas células. Si tienen mutaciones en el P53, va a desarrollar una neoplasia de alto grado. Si las mutaciones van a ser vía KRAS o BRAF, vamos a pasar a tener una lesión precursora, que es el tumor seroso borderline. El borderline puede terminar transformándose en un carcinoma seroso de bajo grado. Vieron que la clasificación estaba alto grado y bajo grado, y va a depender de qué mutaciones tengan esas células en cómo va a terminar esa neoplasia. ¿El KRAS, hijo de bajo grado? KRAS de bajo grado termina en una neoplasia borderline y después evoluciona a un carcinoma seroso de bajo grado. ¿Cuál había sido el primero que dijo el que daba de alto grado? El P53. Lo que también se postula, algunos dicen que de la transformación de esos quistes de inclusión, otros hablan de que en las trompas uterinas hay una lesión in situ, que es lo que llaman STIC, carcinoma seroso intratubario, y que esas células con esa neoplasia in situ, al penetrar por el mismo mecanismo en la superficie del ovario, van a evolucionar a un carcinoma de alto grado. ¿Qué se vio? ¿O cuándo se empezó a pensar en esto? En Estados Unidos se hacen, acá nosotros de rutina no se hacen el BRCA, digamos, hay pacientes en los cuales se sospecha que pueden tener mutaciones del BRCA y se mandan a estudiar, pero hay muchos pacientes que de rutina, es un estudio muy caro, no sé si se hace en el país, si ya se hace en el país, no sé, entonces no lo hacen de rutina, porque además eso tiene una implicancia que después muchas veces no se puede manejar, porque ¿qué opción le das a una paciente que es BRCA positiva?
Si no está muy claro qué alternativas le vas a dar, a veces es mejor hacer los controles, pero sin hacer el estudio genético. No se le hace de rutina a todas las pacientes que quizás se le debiera hacer, sobre todo a partir de un cáncer de mama, ¿no? Pero bueno, en Estados Unidos, que se hace el BRCA, estas mujeres muchas veces se someten a la salpingoforectomía bilateral. Entonces, al estudiar esas trompas uterinas y esos ovarios, por el riesgo de cáncer de ovario, se vio que muchas de esas pacientes tenían un carcinoma in situ en la trompa uterina. Entonces se empezó a postular esta teoría, como el origen en realidad podría ser tubario. Nosotros son pocos los casos que recibimos de salpingoforectomía por BRCA positivo, por así decirlo, por un cáncer de mama, así que experiencia no hay mucha. Porque para poder diagnosticar esto tenés que hacer un muestreo completo de toda la trompa uterina y de rutina no se hace. Así que bueno, por ahora es una teoría, pero es lo que se postula por estudios que hicieron otros, por así decirlo, ¿no? También esta misma teoría, la teoría, digamos, del reflujo de células en el momento de la ovulación, daría lugar a los carcinomas endometrioides. ¿Por qué? Por el mismo mecanismo. Siempre una de las teorías de la endometriosis es la menstruación retrógrada. No sé si ya estudiaron endometriosis, pero bueno, la endometriosis es la presencia de un epitelio endometrial en lugares donde habitualmente no debiera estar. Por ejemplo, el ovario es uno de los lugares donde más frecuentemente aparecen estos quistes endometrósicos, estos grupos, digamos, de epitelio de tipo endometrial que tienen la misma respuesta hormonal, pero en un lugar donde no debiera estar. Puede aparecer en todo lo que es el tracto digestivo, pueden aparecer en la piel, y el ovario es de los lugares más frecuentes. Y una de las teorías del origen de la endometriosis es la menstruación retrógrada. Es decir, durante cada ciclo menstrual no solamente se produce el desprendimiento del endometrio hacia el exterior, por así decirlo, sino que también hay por las contracciones uterinas y las contracciones tubarias, va a haber cierta reflujo, por así decirlo, de células endometriales hacia el ovario. Entonces, a partir de esta menstruación retrógrada y por el mismo mecanismo, podrían implantarse dentro del ovario las células de tipo endometrial. Y esto podría dar origen a los carcinomas endometrioides. Las mutaciones van a ser también vía KRAS y BRAF. Y bueno, podemos tener desde tumores benignos hasta los carcinomas serosos ya completamente malignos. Pero es la misma teoría, eso para que ustedes cuando lo lean más o menos lo tengan presente, que esa sería lo que actualmente justificaría las neoplasias en el ovario. La presencia de células que podrían ser tubarias y que tienen ciertas mutaciones, de acuerdo a qué mutaciones tengan, va a ser el origen de los tumores. Si es en el KRAS y en el BRAF, va a originar una neoplasia serosa de bajo grado, teniendo como punto intermedio el tumor borderline, o una neoplasia mucinosa, o una neoplasia endometrioide de bajo grado. Si es vía P53, vamos a tener un carcinoma seroso de alto grado, donde no tenemos la lesión precursora del tumor borderline. Va a ir directamente al carcinoma invasor. ¿Está? Más o menos. Bueno, y ahora arrancando con los tumores serosos. Los más frecuentes, más del 70% de los tumores serosos van a ser benignos. Se van a presentar así como una masa, en general va a ser quística, tienen una superficie externa lisa, al corte una pared delgada y la superficie interna también va a ser lisa. Eso es importante porque cuando nosotros empezamos a ver un epitelio más irregular con estructuras papilares, ya tenemos que pensar que se trata de un tumor por lo menos borderline. El cistoadenoma mucinoso, que es la neoplasia serosa, tiene una superficie interna lisa y una cosa que es importante es que el contenido de ese quiste va a ser un líquido claro, un líquido citrino. Pueden llegar a adquirir gran tamaño, acá vemos en comparación con lo que es el útero. Fíjense que la mayoría de las veces son quísticos, pueden ser unilobulares, es decir que al abrirlo vemos una sola cavidad,
o pueden ser otras veces multiloculados, siempre con una superficie interna lisa, con paredes delgadas y con contenido líquido. Y fíjense el revestimiento, que se ve ahí abajo esquemáticamente, es un epitelio de tipo tubario. Acá les voy a complicar un poquito más. ¿Por qué? Porque a veces prolifera solo el epitelio, pero a veces puede aparecer proliferación de elementos estromales que acompañan a ese epitelio. Entonces vamos a tener lo que se llaman cistoadenofibroma, que sería este caso. Tenemos un tumor más sólido, donde el epitelio que lo recubre va a ser de tipo seroso, pero hay una gran proliferación del estroma, por eso es cistoadenofibroma. Y bueno, puede haber áreas de cistoadenoma con otras que remedan, digamos que corresponden al cistoadenofibroma. Siempre lo que uno tiene que tener en cuenta es el epitelio. El epitelio es monocapa, de tipo tubario, no tiene atipía citológica y no penetra más allá de la membrana basal. Muchas veces los tumores serosos, pasamos al borderline, pero muchas veces pueden ser bilaterales. Dentro de las neoplasias del ovario, los tumores serosos son los que más frecuentemente son bilaterales. Estas son todas cosas que nosotros le preguntamos al ginecólogo cuando nos mandan estas piezas para diagnóstico intraquirúrgico. Gineco es de las especialidades que más trabajamos más en conjunto en lo que es el diagnóstico intraquirúrgico. Todas estas neoplasias, más allá de que tengan una apariencia benigna por las imágenes, cuando ellos tienen alguna duda, las mandan a anatomía patológica para hacer el diagnóstico intraquirúrgico. Si nos encontramos con una lesión totalmente quística, con una pared delgadita, lo informamos como benigno. Bueno, acá tenemos el segundo paso en lo que es el comportamiento hacia la malignidad, por así decirlo, ¿no? Que es el tumor seroso borderline, donde ustedes acá pueden apreciar que hay un área que es quística, que es esta. Acá está abierto, entonces no se aprecia bien, pero toda esta pared a este nivel es delgada, y por otro lado se ve en el otro polo todo un contenido que es más como arracimado, por así decirlo, con proyecciones papilares. Cuando uno encuentra esto ya tiene que sospechar que hay algo más que un tumor benigno. Y la histología es esta. Es diferente a lo que veíamos hasta ahora, que veíamos una monocapa epitelial. Acá vemos que hay proliferación importante. Esto es el estroma, estas son todas estructuras papilares, es decir, un eje conectivo vascular que crece hacia la luz y que tiene un revestimiento epitelial muy proliferativo. Puede aparecer también algo de atipía citológica en estos tumores que también nos ayuda a nosotros en el diagnóstico. ¿Ahí ya estaría implicada la mutación del P53? Si vamos hacia un borderline en general, va a ser del BRAF y del KRAS. Porque el P53 no tenés el paso de pasa un seroso de alto grado directamente. En cambio, los que evolucionan de un cistoadenoma borderline son en general los de bajo grado. Y sí, ya acá estaría dado porque ya empezaron los cambios, las mutaciones, digamos, ya empezaron los cambios. Hay una variante, que es la variante micropapilar, que lo que tenemos son estas papilas muy delgaditas, que son más largas que anchas, y que van a estar revestidas por ese epitelio que tiene cierta atipía. ¿Y por qué es importante esta variante? Porque es la precursora del tumor seroso de bajo grado. Es lo que se postula. La variante micropapilar hay que tenerla presente por el riesgo de desarrollar un carcinoma seroso de bajo grado. Y bueno, las estructuras son estas, es lo que se llama como cabeza de medusa. Tenemos un core fibrovascular grande y después todas esas prolongaciones micropapilares. El tumor borderline puede presentar implantes. ¿Qué es el implante? El implante es la presencia de células tumorales por fuera de lo que hace al ovario, ¿no? Y en general se van a producir en la cavidad peritoneal. En lo que son las neoplasias de ovario aparecen en la cavidad peritoneal.
Y los implantes pueden ser no invasivos o invasivos. No invasivos son los que yacen por arriba del peritoneo sin penetrar en profundidad, y los invasivos ya vemos reacción desmoplásica, infiltración en profundidad del peritoneo. Perdón, profe, ¿de vuelta qué son los implantes? Implantes cuando vos encontrás células tumorales por fuera del ovario, en este caso. Es como, y en general se van a dar en la cavidad peritoneal, en la cavidad pelviana, en la cavidad peritoneal, en lo que es al ovario. Porque el ovario es una neoplasia que tiene mucha invasión a nivel local. Por eso siempre es importante, el ginecólogo tiene que evaluar toda la cavidad peritoneal en el momento de la cirugía para ver si hay presencia de implantes o no. Obviamente un tumor borderline que ya presenta implantes va a tener un comportamiento diferente a un tumor borderline que no tiene implantes. El diagnóstico a nosotros no nos cambia, porque el diagnóstico anatomopatológico lo va a hacer la pieza de resección. Si no vemos invasión, no podemos poner que es un carcinoma. Pero el hecho de que haya implantes nos habla de un pronóstico más ominoso en esa mujer. Bueno, después llegamos a los carcinomas serosos. Vimos el cistoadenoma benigno o la variante cistoadenofibroma, el tumor seroso borderline o cistoadenoma borderline, y llegamos al carcinoma seroso, que como les decía cuando les comentaba el origen o la ectogénesis de este tumor, tenemos dos tipos, el seroso de bajo grado y el seroso de alto grado. La mayoría de las neoplasias malignas que nosotros nos encontramos van a ser serosos de alto grado. Los de bajo grado, como veíamos antes, se originan en tumor borderline, tienen mutaciones del KRAS, BRAF y el ERBB2, HER2, y los de alto grado tienen mucha tipía citológica, van a ser poco diferenciados, directamente se presentan como un carcinoma invasor sin tener el estadio previo de un tumor borderline y presentan mutaciones en el P53 y en el BRCA1 y BRCA2. Por eso también es importante en las mujeres que hay confirmación de la mutación del BRCA, por eso le hacen la anexiohisterectomía, ¿no? Bueno, acá es un resumen. Anomalías moleculares, bajo grado, BRAF y KRAS, alto grado, P53 y los BRCA. El de bajo grado tiene bajo índice de proliferación, tiene menor atipía citológica, menos mitosis. En cambio, el de alto grado tiene alto índice de proliferación, esto que es, tiene células que están replicándose activamente, por lo tanto tiene un alto índice mitótico y tiene mucha apoptosis. ¿Por qué? Porque es un tumor que se reproduce muy rápidamente. Acá tenemos imágenes. Recuerden que en un porcentaje importante de casos, entre un 50%, alrededor de un 50-60%, el carcinoma seroso puede ser bilateral, como en este caso. El tratamiento, ya después vamos a ver la estratificación, pero va a depender de cuánto se haya extendido el tumor en la mujer, ¿no? Va a depender de la estratificación siempre el tratamiento. Y macroscópicamente, como les decía antes también, predominantemente van a ser sólidos. Algunos pueden presentar áreas sólido-quísticas, pero siempre que aparezca un componente muy sólido en una neoplasia de ovario, hay que pensar que ya puede ser un tumor maligno. Esta es la imagen histológica. Fíjense cómo estas células se meten en todo lo que es el tejido conectivo. Hay áreas micropapilares, puede haber áreas más sólidas. Acá hay cierta tipía citológica. Y acá aparecen estas estructuras que son calcificaciones concéntricas, pero que son muy características de algunas neoplasias. En este caso, del carcinoma seroso. Es lo que se llaman cuerpos de Samoma. Samoma es un nombre propio, con P. Lo vamos a ver también en las neoplasias de tiroides, donde nos van a ayudar al diagnóstico. Los vamos a ver, por ejemplo, en los meningiomas también. Pero bueno, en todos los carcinomas serosos podemos tener característicamente los cuerpos de Samoma, que no es más que esta calcificación, con este aspecto como en catáfila de cebolla, porque probablemente se debe a células apoptósicas donde se ha ido depositando el calcio de esta manera concéntrica. Acá otra vez, áreas bien sólidas,
otras estructuras papilares, como acá, que es más papilar, tiene un eje conectivo central, tiene otras áreas más sólidas, hay atipía citológica y hay presencia de estos cuerpos de sarcoma. Obviamente, acá otra vez, la foto es mala, pero se ven bien las estructuras papilares ahí flotando en ese estroma. No sé qué iba a decir. Bueno, no me acuerdo. Bueno, tumores mucinosos. Es el segundo grupo más frecuente de las neoplasias del epitelio ovárico. Es el 20 al 25% de los tumores del ovario. Están revestidos, como su nombre lo indica, son mucinosos o productores de moco. Van a estar revestidos por un epitelio mucinoso. Pueden alcanzar un gran tamaño, esto es característico también, muchas veces alcanzan tamaño más grande que los serosos. A nivel histológico están constituidos por células de dos tipos pueden ser endocervicoides, es decir, con células que remedan el epitelio endocervical, o de tipo gastrointestinal. La mayoría, más del 70%, corresponden al tipo intestinal de los carcinomas mucinosos. Por esto, porque si uno los ve a nivel histológico, es un epitelio mucosecretor, hay células caliciformes, uno los debe distinguir de las metástasis de origen gastrointestinal, que el ovario es sitio de metástasis. Si bien no es lo más frecuente, pero ya lo vamos a ver más adelante, muchas veces hay cánceres que van a estar metastatizando en el ovario. Y si es de origen gastrointestinal, hay que amacarse un poquito para distinguir si es un primario o si es un tumor metastásico. En los casos en que no esté diagnosticado el tumor primario en el paciente, que muchas veces pasa, un primario desconocido. Bueno, y acá es repetir un poco lo mismo, ¿no? Pueden ser benignos o borderline. La mayoría de los tumores mucinosos van a ser benignos o borderline. Son raros los cistoadenocarcinomas mucinosos. Malignos solo un 3%. La mutación, lo que veíamos antes en los de bajo grado, se repite acá en los mucinosos, es la mutación del KRAS. Hay una entidad que ustedes tienen que conocer, que es el pseudomixoma peritoneal y que muchas veces o antiguamente se asociaba con los carcinomas mucinosos. ¿Qué es eso? Es la presencia de moco en la cavidad peritoneal. Es un paciente que cuando se abre la cavidad es como una citis pero de moco, digamos. En lugar de ser un contenido líquido, el contenido es mucoide. Antes que se pensaba que era punto de partida de una neoplasia mucinosa del ovario. Lo que se vio es que en realidad el pseudomixoma peritoneal tiene que ver con una neoplasia de origen apendicular. Entonces, si hay compromiso en el ovario, es un compromiso secundario a una neoplasia apendicular y queda en su extensión hacia la cavidad peritoneal esta presencia de moco. Acá tenemos imágenes macroscópicas. Recuerden que la mayoría van a ser benignos. Pueden adquirir gran tamaño, como se ve allá arriba a la izquierda. Al corte van a ser quísticos prioritariamente, como se ve ahí abajo. La superficie externa en todas las neoplasias de ovario siempre es muy importante describir cómo está la superficie externa. Eso sobre todo cuando nosotros nos mandan una pieza. ¿Por qué? Porque si el ovario se rompe o si el tumor de ovario se rompe dentro de la cavidad, el riesgo de diseminación es tremendo. Así que nosotros siempre tenemos que evaluar cómo va a estar la superficie externa. Y el ginecólogo nos pregunta, si está intacta, hay áreas de fracción, porque eso puede tener que ver con el pronóstico, con la diseminación. Acá al corte vemos que es quístico. La superficie externa va a estar lisa, como es allá, si no tiene compromiso. La pared delgada, si es un tumor benigno, y el contenido va a ser moco. Cuando nosotros lo cortamos, después de haber estado fijado en formol, el contenido es como una gelatina. A diferencia del seroso, que es líquido, en el mucinoso es moco, digamos. Es un contenido como una gelatina así coagulada. Una preguntita, ¿ese contenido puede tener células de neoplásica suelta o es solo moco? No, puede haber algunas por escamas, sí, pero el riesgo es cuando está en la superficie externa. Cuando
cuando vos tenés una neoplasia maligna y esas células que escaman hacia la cavidad peritoneal. Si es hacia adentro del tumor, está contenido, por así decirlo. El problema es cuando escaman a la cavidad, que es una de las formas de los implantes. Pensé que era lo de adentro, cuando es así. No, hacia adentro, digamos, de cada quiste, digamos. Bueno, acá está mayor aumento. Fíjense, es multilobulado en este caso, pero la superficie es lisa. Todos estos tumores tienen una trama vascular bien marcada. El revestimiento, cuando es un cistoadenoma, va a ser ya sea de tipo endocervicoide o intestinal, pero un epitelio monocapa sin penetración más allá de la membrana basal. Acá tenemos un ejemplo de un tumor mucinoso borderline o proliferante atípico, que como ustedes pueden ver, esto podría ser parte, si uno lo viera aislado, de lo que sería un cistoadenoma mucinoso simple, porque es un epitelio simple. Cuando empezamos a tener esta proliferación epitelial, o allá a la izquierda, esta proliferación así, estas papilas o esta proliferación epitelial, ya estamos en presencia de un tumor borderline. Habrá que evaluar bien en múltiples cortes. Cuando son estos tumores mucinosos le tenemos que dar 2 tacos, digamos, para estudiar después por cada centímetro de tumor. Si mide 10 centímetros, habrá que ver 20 vidrios, por así decirlo, ¿no? Si mide 20 centímetros, habrá que ver 40 muestras. ¿Por qué? Para estar atento a que no aparezca un sector de infiltración en el estroma. Acá otra vez, esto es bien de tipo intestinal, fíjense que hay células caliciformes, es un eje conectivo vascular y hay bastante proliferación con cierto grado de atipía, ¿no? Si esto nosotros lo viéramos en un pólipo del colon, ya algún grado de displasia le podríamos poner. Y el carcinoma mucinoso es cuando está infiltrando dentro de ese estroma, que hay que buscarlo de manera muy meticulosa. Por eso es que hay que muestrear tanto estos tumores. Fíjense acá un detalle, como estas estructuras glandulares se ven metidas ahí en lo que es el estroma y eso ya nos habla de una infiltración. Hay algunas variantes que, para ustedes por ahí ahora, pero hay algunos que llaman, cuando hay mucha atipía citológica, carcinoma in situ. En general no hay mucha atipía citológica en los mucinosos, por eso se pone como un ítem aparte que si hay mucha atipía citológica ya sería un mucinoso con carcinoma in situ. Y después otra cosa que uno tiene que informar también es en qué cantidad de focos va a estar infiltrando. ¿Por qué? Porque puede ser un carcinoma mínimamente invasor, si el área es menor de 10 milímetros, por ejemplo. ¿Y eso a qué hace? Al pronóstico de la señora. Si es mínimamente invasor, va a tener mejor pronóstico que un carcinoma mucinoso francamente infiltrante. Acá otra vez lo mismo. Fíjense la reacción desmoplásica en el estroma, todas las estructuras estas papilares y como es un epitelio de tipo intestinal. Bueno, pasando al tercer grupo, a los tumores endometrioides. Recuerden la teoría de la histogénesis a partir de la menstruación retrógrada, que es la misma, una de las teorías que se postula para la endometrosis en el ovario. Estos focos de epitelio endometrial van a desarrollarse en el parénquima ovárico. Si no hay atipía citológica, es lo más frecuente, son los quistes endometrósicos o quistes achocolatados, que es la contrapartida benigna de estos tumores endometroides y que se encuentran sí con bastante frecuencia. Bueno, el 6 al 8% de los tumores epiteliales no son tan frecuentes, son semejantes a los carcinomas de la cavidad uterina. Eso es importante que lo tengan presente porque muchas veces nos pasa, muchas veces estos tumores son multifocales, bilateralidad un 50%. Y muchas veces son multifocales. ¿Esto qué es? Que tenemos pacientes que tienen un carcinoma en el endometrio y tienen a su vez 2 tumores en los ovarios. Y el ginecólogo a veces nos pregunta, y nos ha pasado, ¿y de dónde es? Y es del ovario, y es una enfermedad multifocal. Y puede tener que ver con esto, con la teoría de la menstruación retrógrada, el quiste endometrósico y a su vez por las
alteraciones genéticas que tiene esa paciente, va a desarrollar en todo el tejido endometrial la transformación maligna, ya sea en el endometrio, que es en el lugar donde debiera estar, o en el tejido ectópico a nivel ovárico. Alteraciones genéticas en genes supresores tumorales como el PTEN o P53 y la inestabilidad de los microsatélites, que son estos genes que reparan el ADN, que los veíamos antes, que son los que también se relacionan con el síndrome de Lynch. Y hay ciertos oncogenes como el KRAS o el gen que codifica la beta-catenina. Acá tenemos la imagen histológica, ahí a la izquierda es como se ve un quiste endometrósico o un cistoadenoma benigno, digamos, endometrioide. Es característico ese aspecto rojizo, se llaman quistes achocolatados, es el marrón rojizo, que tiene que ver con una menstruación hacia adentro del tumor, por así decirlo, ¿no? Porque tiene el mismo comportamiento que en el endometrio. Por eso son los quistes achocolatados. Y acá lo que tenemos es otras áreas donde es más de tipo quístico y puede tener también áreas sólidas. Y el desarrollo, el borderline es muy raro, un borderline endometrioide, y pasamos directamente al carcinoma endometrioide, que si ustedes lo ven acá y se acuerdan del cáncer de endometrio, es indistinguible. Recuerden que el cáncer de endometrio también podía ser de alto grado o bajo grado de acuerdo a la tipía que presentaba, ¿no? O tipo 1 y tipo 2. Eso también uno lo puede homologar con los serosos tipo 1 y tipo 2. Son estas estructuras endometriales con una pseudoestratificación y con presencia de múltiples figuras mitóticas. Puede ser bilateral, en general no llega a un gran tamaño, y puede ser multifocal también. Como medio primo hermano del endometrioide tenemos el tumor de células claras. Son raros, 3% de los tumores ováricos. Puede ser sólido y quístico, a veces se asocian con endometrosis y con carcinoma endometrioide. Histológicamente semejan el endometrio hipersecretor, por eso se dice que en realidad sería a punto de origen de un endometrio hipersecretor, y tiene las mismas mutaciones genéticas en PTEN, en KRAS y la inestabilidad de los microsatélites, igual que el endometrioide. Como síndrome paraneoplásico, a veces se habla de que estos tumores pueden presentar hipercalcemia o hiperpirexia en las pacientes.